Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Ha llegado el momento que hablemos un poco acerca del salario mínimo y tenemos dos panoramas. Y para hablar acerca de este tema se encuentra con nosotros nuestra asesora financiera, Gisela Canales. Buenos días, ¿cómo estás, Gisela? Buenos días, encantada de estar esta mañana con ustedes. Un panorama bastante complicado para algunos que nos toca pagar ese aumento en el salario mínimo y para otros pues muy contentos porque vamos a recibir un extra. Pero como asesora generalmente, ¿cuáles son esos consejos que nos va a dar al momento que se hagan este tipo de cambio o este aumento salarial? Ok, lo primero que tenemos que tener claro es que siempre que hay un aumento de este tipo, tiende a haber especulación de precios. Entonces, ganes o no ganes el mínimo, estate clara de que es muy probable que haya variación de precios en los mercados, en los supermercados, principalmente en el comercio informal, es decir, en los mercados. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Para que no te dejes llevar por el primer lugar donde vas a comprar, ¿verdad? Sino que como el mercado se mueve porque dice, bueno, va a haber un aumento, suben precios, tiende a cambiar los precios, entonces mejor ser precavido como consumidores y vamos a comparar precios, no nos vayamos de entrada. Ahora, sobre quienes lo reciben, sí, como bien mencionaba, hay un beneficio, sin embargo, recordemos que el salario mínimo ha estado congelado desde 2018, entonces el último ajuste fue en septiembre, el 1 de septiembre del 2018 y desde entonces no se ha modificado. El nuevo incremento va a ser efectivo desde el 1 de marzo. Quiere decir que pasamos alrededor de año y medio sin que el salario mínimo se moviera, lo cual pone en desventaja a las personas que ganan el salario más bajo. ¿Por qué en desventaja? Porque mientras su salario está congelado, los precios continúan cambiando, todo está más caro, el dólar está más caro. ¿Y por qué menciono el dólar? Porque muchos productos y servicios de los que pagamos están dolarizados. Entonces, ya de ahí llevamos una desventaja, pero también Gisela, está el otro lado, nosotros ¿verdad? Miramos también, además de que cuando generalmente en los diferentes sectores, tenemos más de 10 sectores que van a ser bastante afectados al momento de que se toca hacer los pagos necesarios, pero ¿qué pasa cuando yo tengo a alguien, digamos, una persona que me ayuda en los quehaceres del hogar? Ella está ganando el salario mínimo, podemos hablar de que va rondeando prácticamente los 7.600 Córdoba o más en alguno de los sectores. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio que nosotros tenemos? Pues porque al final, como vos decís, se siguen manejando los mismos precios, va a haber una alza y generalmente, como algunas personas popularmente dicen, yo ni siquiera lo miré. Así es. Suponete que vos ganés 12.000 Córdobas y vos le pagas a alguien en la casa el salario mínimo, o sea, la mitad de tu salario prácticamente se va a ese otro salario y tu salario no se está moviendo, pero vos sí le tenés que ajustar. Entonces, a vos como la persona que emplea a quien paga, a quien gana el salario mínimo, va a estar en desventaja. Ahora, son 10 sectores, pero solo 9 se van a mover el 1 de marzo. ¿Por qué? Uno de esos 10 sectores que se rigen por el salario mínimo es Zona Franca, pero ellos tienen un acuerdo diferente que es anual. Entonces, el 1 de enero ya entró en vigencia. En el caso de las personas que trabajan en actividades del hogar como conductores, jardineros, asistentes de las actividades domésticas, el salario actualmente es de 5.854 Córdobas con 99 centavos y va a pasar a 6.008.98. Ojo con esto va a mover absolutamente todos los beneficios laborales. Entonces, su nuevo aguinaldo que vaya a tener este año va a ir sobre ese nuevo salario, sus prestaciones de antigüedad, etcétera, todo lo que si esa persona se cambia. Exacto, tenés que ajustarlo. Entonces, no es solo el salario, eso es algo que los trabajadores siempre deben tener claro cuando pedimos un aumento o cuando hablamos sobre el tema del salario. Para los empleadores, en cualquier escala, cuando vos mueves un Córdoba del salario, no es solo lo que le pagas mes a mes a la persona, sino también sus vacaciones, su aguinaldo, antigüedad, etcétera, etcétera. Y todo eso te incrementa, obviamente, los costos. Para la empresa, puede que haya algunas que lo resientan más que otras, porque sí hay sectores que sabemos que por la crisis están mucho más afectados que otros. Entonces, aunque sea 2.63% el ajuste, que a muchos les puede parecer poquito, porque en términos efectivos a los trabajadores va a ser entre 145 Córdoba y alrededor de 250 Córdoba. Sin embargo, si sos trabajador del sector formal, es decir, que te deducen IR, te deducen INS, va a ser menos, exacto, va a ser menos. En vez de, yo hice un ejemplo en un artículo que hicimos para darle peso a sus pesos, de el salario más alto que lo ganan en la tabla del salario mínimo, los de construcción, servicios financieros y seguros. De los 250 aproximadamente que iba a ser, realmente se iba a convertir en 195. Cuando ya le quitas
el IR y el INS, que también va a aumentar con este nuevo incremento en tu salario. Entonces, realmente es algo que tenemos que tener claro que va en dos vías. El que lo recibe bien, aunque sea son 100, 200 córdobas más. Que no lo tenía antes. Exacto, puede aprovechar para ahorrar un poco más. Ahorrar o bien maniobrar mejor en esos incrementos que estamos teniendo en el hogar de precios, ¿verdad? De servicios y de productos. Y para quienes lo pagan, te exige ser mucho más eficiente con tu dinero. Si sos una pequeña empresa y sabes que tenés que aumentar, bueno, ¿de dónde va a salir ese extra? Porque como te decía, ahí va extra de aguinaldo y todas las prestaciones laborales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recortar de otra cosa o vas a buscar como que tu productividad de la empresa o del negocio, por muy pequeñito que sea mayor para aguantar este incremento? ¿Cómo vamos a hacer? Gisela, siempre, como nos has venido enseñando durante este tiempo que visitas Revista al Día, pues generalmente nosotros tenemos que hacer ese cronograma de los gastos que nosotros tenemos y que al mismo tiempo pues tenemos que ser bastante realistas al momento de plantearlo en nuestra economía. Porque como estaba diciendo Gisela, si ustedes van ahorita al supermercado, van al mercado y están viendo los precios cambiantes, pues en realidad hay que ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestros hogares, qué es lo que se va a comprar de más, en qué voy a estar haciendo la disminución. Si comía, digamos, 3, 4 veces carne a la semana, pues esta vez pues que sean nada más 2 y usted va cambiando ese menú. Por supuesto, para que los gastos sean un poco, vayan bajando un poco y nosotros tengamos ese dinerito extra para comenzar a hacer los giros pues necesarios que nosotros tenemos. Las especulaciones siempre están a la orden del día cuando algo va a cambiar. Y por supuesto, nosotros, como decimos popularmente, los nicanos, no nos dejemos ir de boca. Así es. Por que en primer lugar, ahí es donde nos quedamos. Así es. Fíjate que nosotros hemos hecho comparativos de precios en mercados y supermercados y contrario a lo que generalmente la gente tiene en su mente, ¿verdad? De que en los mercados siempre, o sea, esa es la palabra que usan, siempre es más barato. Realmente no siempre es así. O la diferencia de precio muchas veces es de 2 córdobas, 3 córdobas, que si bien cuenta en dependencia de los volúmenes que compras, del tiempo que tenés que destinar, o a lo mejor no tenés un mercado cerca, tenés que gastar en taxi, etcétera, o etcétera. La seguridad también. El tema de la seguridad. Entonces, cuando haces ese balance, realmente ahí es donde tenés que ver qué te conviene más, porque algo que yo siempre bromeo con las personas con las cuales debatimos sobre el tema de mercado versus supermercado, yo le digo, bueno, en el supermercado si yo quiero comprar un tomate, mientras que en el mercado ya te dan, que se yo, una pana, la bolsa, el balde, exacto. Entonces ya te restringe tu dinero porque tenés que destinar como mínimo cierta cantidad, que es los volúmenes que ellos venden. Entonces ahí es donde vos tenés que ver, según tu patrón de consumo, si tu familia es numerosa y compran bastante, excelente, te puede salir mucho más rentable. Exacto, ir al mercado, comprar un volumen más grande. Pero si tu familia es pequeña o sos sola o sos solo, tal vez te sale mejor comprar ese poquito, poco a poco, ir abasteciéndote en vez de ir a hacer grandes compras, porque cuando compramos volumen y no lo consumimos, recordamos que se dañan, sobre todo los perecederos, y terminamos tirando dinero. Eso es lo que íbamos a hablar. Generalmente nosotros venimos cuando hacemos nuestras compras y que ahorita está barata la naranja, la papaya, la sandía, el melón está rondeando entre los 30, 20 córdobas, que están bastante favorables, y venimos nosotros y comenzamos como a emocionarnos. Y al final, pues, ni lo comen, ni lo hacen fresco, ni nada por el estilo. Y nada más toca pues botarlos porque ya están dañados. Entonces, siempre, aunque tengamos este incremento y esto nos venga a ayudar a muchas personas, pues en realidad es hacer nuestra tablita siempre de gasto, ir viendo qué es lo que podemos hacer. Las recomendaciones, además de saber muy bien dónde nosotros estamos comprando y al mismo tiempo también generar pues ese bolsón que nosotros hablamos y hacer los gastos, que es lo que se paga a los 15, que es lo que se paga a los 30. ¿Cuáles serían también las recomendaciones que nos puedes dar? Ok, recuerden también de que en el caso del salario mínimo, como les decía, no solo es el salario como tal al mes, sino que también hay por día y por hora, o sea, ya está establecido. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés a alguien que te apoya en las labores del hogar y con este incremento ya no le podés pagar, o pueden negociar una media jornada, o pueden negociar pagarle por día 2 o 3 veces a la semana, para que ambas personas se ayuden, ¿verdad? Ni vos terminás eliminando esa plaza de empleo, ni vos te quedás sin el dinero que necesitas para otro tipo de gasto. Ahora, con el tema del consumo inteligente que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Veamos este ejemplo súper rápido. Digamos que un melón normalmente cuesta 50 córdobas, por decir algo, y vos ya sabes, y ahorita lo encontraste a 30. Entonces pasó eso que vos decís que empecé a comprar un montón de cosas, y aunque te hayas, entre comillas, ahorrado esos 20 córdobas versus lo que normalmente
cuesta, si vos no lo preparaste y se te dañó, son 30 córdobas que tiraste a la basura. Entonces, siempre estamos pensando, bueno, realmente esto lo voy a consumir, estoy llevando muchos productos, porque a veces desperdiciamos muchísimo dinero en comida que no consumimos y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, haya o no haya incrementos salariales, porque es algo que tenemos que ir haciéndole frente todos los días para tener una finanza saludable. Ok, está bien. Muchísimas gracias, Gisela, por entonces darnos estas recomendaciones y sobre todas las cosas, pues nosotros podemos ver de que puede haber o no puede haber aumento, pero generalmente los precios establecidos dentro del mercado son los mismos. Así que hay que tener un poco más de cuidado y, como dice Gisela, ese dinerito extra, saber invertirlo. Y nosotros, si nos toca pagarlos también, hacerlo de manera responsable. Eso nos va a ayudar a manejar un poco mejor nuestro presupuesto, pero sobre todas las cosas a quedar muy bien. Muchísimas gracias por esta compañía que nos das y estas recomendaciones. Recuerden buscar a Gisela Canales por medio de las redes sociales y además seguir también los artículos que ya está publicando de Dele Peso a sus pesos. Del otro lado del estudio se encuentra Wilfredo Zamora con algunos saludos que hay en redes, pero esto va a ser regresando de la pausa comercial.